Bienvenido a nuestro estudio de esta semana, que consiste de dos porciones de nuevo, dos porciones juntas, tituladas, Aharei Mot, que significa después de la muerte, y Kedoshim, que significa santos. Y damos comienzo con la bendición de la Torá que dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Y como les decía, esta noche es una doble porción. Aharei Mot, después de la muerte, y Kedoshim, santos, que se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 16, verso 1, al capítulo 20, verso 27. Y esta porción, Aharei Mot, contiene 28 mandamientos, 2 positivos y 26 negativos. Tiene 80 versos, 1170 palabras y 4294 letras. Y la porción Kedushim contiene 51 mandamientos, 13 positivos y 38 negativos. Tiene 64 palabras, 868 tiene 64 versos, 868 palabras y 3229 letras. Y a pesar de que son dos porciones aparentemente cortas, tiene mucha información debido a la cantidad de mandamientos que tiene. Y recordemos que comenzamos hablando sobre todo del ritual de Yom Kippur, que es muy importante entenderlo, entender lo que sucedía ese día. Y lógico, al no tener hoy día templo, tratamos lo mejor posible entender el ritual y hacer la liturgia de ese día lo mejor posible. Pero hay que entender lo que significa, porque tiene mucha información y es un ritual muy importante porque es a nivel nacional. Y damos comienzo con la porción, capítulo 16, verso 1, el día de Yom Kippur. Dice, Hashem le habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Después de la muerte es Aharei Mot, quienes ofrecieron una ofrenda no autorizada ante Hashem y murieron. Hashem le dijo a Moshe, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario, el Kodesh HaKodashim, o sea, el lugar santísimo, que está de la cortina divisoria hacia adentro ante la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, pues yo me presento en la nube por sobre la cubierta. Con esto deberá entrar Aarón en Yom Kippur, el recinto más sagrado del santuario, el Kodesh HaKodashim, con un novillo joven para ofrenda Hatat y un carnero para ofrenda Olá. Deberá vestirse la túnica sagrada de lino y llevar los pantalones de lino sobre su cuerpo. También deberá ajustarse el cinturón de lino y cubrirse la cabeza con turbante de lino. Esas son las vestimentas sagradas y por eso antes de ponérselas deberá sumergirse en agua. De la comunidad israelita también deberá tomar 2 chivos como ofrenda Hatat y un carnero como ofrenda Olá. Primero, Aarón acercará al patio de la tienda su propio novillo para ofrenda Hatat y proveerá expiación a sí mismo y a su familia. Okay. Quiero hablarle aquí unos comentarios que obtuve. Así que con Aharei Mot entramos en el cierre del ciclo que tiene que ver con las restricciones que protegen la vida del ser humano en la presencia de Hashem. En Yom HaKippurim, que es en sí el nombre del ritual y se acorta a Yom Kippur, Yom HaKippurim es en el lugar más santo en todo el planeta, el Kodesh HaKodashim, que ocurre este ritual. En el día más santo, cual se considera por encima del Shabbat, porque es un Shabbat, Shabbatón.
El individuo de santidad suprema, que es el Cohen Gadol, sobre todo el pueblo, es quien oficia este ritual. En el Mishkan, el hombre más santo entra al lugar más santo en el día más santo del año y procura expiación o limpieza para su pueblo. Hoy día, como decía, no tenemos el templo, solo tenemos el día de Yom Kippur y lo guardamos como un tiempo sagrado. Central a este ritual es la confesión, vidui, y se hace como comunidad, públicamente, audible, porque todos somos responsables. Sin embargo, el Talmud lo llama el día más alegre del año, porque mientras respiramos no hay veredicto final. Y comentan que la oración teshuva, o sea, arrepentimiento, y sedaka o rectitud o justicia, tienen el poder de cambiar el decreto negativo. O sea, que si uno hace oración tefilá, teshuva, arrepentimiento, y sedaka, justicia y rectitud, tienen el poder de cambiar el decreto negativo. Es un tiempo de retornar, de volver a casa, regresar del exilio, del aislamiento. Es un llamado regresar a casa, a Hashem, y eso es Teshuvah. El Cohen Gadol se presenta a Hashem vestido de lino blanco, representando honestidad, simpleza y humildad. Y luego hablo otros temas, otros comentarios según sigamos la porción. Dice, verso 7. Luego tomará 2 chivos y los ubicará ante Hashem, o sea, enlazará el patio de la tienda. Aarón sorteará los 2 chivos, uno será para Hashem y el otro para Azazel. Y con respecto a los 2 cabros o los 2 chivos, estos tienen que ser idénticos en apariencia y tamaño. Uno va a ser ofrendado a Hashem y el otro es llevado se le llama Azazel. Y Azazel, con respecto a Azazel, pues hay diferentes opiniones lo que significa ese término. Al enviarlo fuera, es enviado al desierto donde muere y los pecados son llevados o cargados como un basurero o al basurero, que son las transgresiones y pecados que confesó el Cohen Gadol sobre este animalito. Conforme a Rambam y Arbanel, asocian los 2 cabros de la siguiente manera. Como los cabros son como gemelos, lo asocia con los gemelos Jacob y Esaú. Cabro en hebreo es la palabra seir, seir, y está asociado con Esaú porque sus descendientes y él vivieron en la tierra de Seir. Y él era Sair, Sair, que significa velludo. Si ustedes recuerdan que cuando él nace con mucho vello en su cuerpo. Y el hilo rojo, porque la tradición dice que al cabro que se envía a hacer al desierto se le ataba un hilo rojo en los cuernos y mitad de ese hilo era atado a las puertas del templo. Y decían que si los pecados del pueblo eran perdonados, el hilo rojo se tornaba blanco, aludiendo a lo que en Isaías dice, que si tus pecados son como el carmesí, serán perdonados y será entonces se tornarán como la nieve, blancos como la nieve. Y el hilo rojo también está asociado con Esaú, porque el hilo rojo está asociado con Edom, de donde la palabra Adom significa rojo y Edom es otro nombre dado a Esaú. También está asociado con los 2 cabros servidos a Yitzhak cuando fue engañado por Jacob. Recuerden que primero Jacob le hace un cabrito y él se lo come y luego Esaú trae otro. Y sabemos que es cuando ocurre el engaño de parte de Jacob.
Y a pesar de que son gemelos, Esaú y Jacob, Esaú se distingue por ser una persona impulsiva que actúa sin pensar, mientras que Jacob no es impulsivo y medita antes de actuar, dando a entender que ambos reflejan Esaú el Yetzer Hara, la inclinación mala, y Jacob el Yetzer Hatov, la inclinación buena, que todos nosotros tenemos. En otras palabras, dentro de nosotros existe un Esaú y un Jacob. Entonces la pregunta que hacía el comentarista es, ya que ambos cabros, representando a Jacob y a Esaú, la inclinación buena, la inclinación mala, el comentarista pregunta entonces, ¿vivimos para Hashem o para Sasel? Verso 9. Aarón deberá acercar el chivo cuya suerte resulte para Hashem para ofrendarlo como ofrenda hatat. Y el chivo que caiga en suerte para Sasel deberá permanecer con vida ante Hashem, para que Aarón lo envíe a Sasel en el desierto para proveer expiación. Y otro comentario decía que este chivo vivo, que es el que carga con todos los pecados de Israel y es llevado al desierto, es como cuando a nosotros nos dan una segunda oportunidad, que a pesar de las transgresiones, de los pecados, de las iniquidades, Hashem nos da una segunda oportunidad por medio de Yeshua. Verso 11. Aarón deberá acercar su novillo como ofrenda hatat y proveerá expiación a sí mismo y a toda la casa sacerdotal. Entonces deberá ofrendar su novillo como ofrenda hatat. Luego deberá tomar una pala llena de brasas del lado del altar que está hacia Hashem, o sea, del lado oeste del altar de ofrendas, y sus puños llenos del incienso de las especias aromáticas bien pulverizado, y deberá llevarlo adentro de la cortina divisoria, o sea, del parójet. Allí ante Hashem deberá poner el incienso sobre el fuego para que el humo del incienso cubra la cubierta que está sobre el arca del testimonio. Entonces no morirá. Deberá tomar un poco de la sangre del novillo y salpicar con su dedo índice sobre la parte este de la cubierta del arca, que se llama caporet. Sobre la parte delantera de la cubierta deberá salpicar con su dedo 7 veces de aquella sangre. Entonces deberás ofrendar el chivo de la ofrenda hatat del pueblo y deberá llevar su sangre adentro de la cortina divisoria, el parójet. Con esa sangre deberá hacer lo mismo que hizo con la sangre del novillo, salpicarla sobre la cubierta del arca y directamente hacia la cubierta. O sea, salpica una vez hacia arriba y 7 hacia abajo. Salpica la sangre en dirección al arca, la sangre no toca el arca. Así él proveerá expiación al santuario por las impurezas de los israelitas, por sus transgresiones intencionales y por sus faltas involuntarias, que aquí incluye pesha, hatat, impureza es tuma, transgresiones pesha y faltas involuntarias es hatat. Y le quiero leer aquí un comentario respecto a los versos 14 y 15. Dice, resulta entonces que se hacía 8 salpicaduras, una hacia arriba, hacia la cubierta del arca, y otras 7 hacia abajo. La sangre no tocaba la cubierta, solo era dirigida en dirección a ella. Al hacer la salpicadura hacia arriba, el sacerdote contaba 1, y al hacer las 7 salpicaduras hacia abajo, contaba 1 y 1, 1 y 2, 1 y 3, 1 y 6, 1 y 7. Tal sistema evitaba que se confundiera en el conteo de las salpicaduras, porque si se confunde, ahí invalida la ofrenda, lo que está haciendo. Con respecto al verso 16, dice, menciona la expiación para la parte del santuario de inferior santidad, la que se encuentra de la cortina divisoria hacia el este, en la tienda
del encuentro mencionada en el versículo. Así que así proveerá expiación. Y lo mismo, la misma clase de expiación, leyendo el verso 16, deberá hacerse para con la tienda de encuentro que está con ellos en medio de sus impurezas. No podrá haber nadie en la tienda del encuentro desde el momento en que el sacerdote principal entra para proveer expiación dentro del santuario hasta que sale. De ese modo, él proveerá expiación por sí, por su familia y por la comunidad de Israel. Después deberá dirigirse al altar que está ante Hashem, o sea, el altar de incienso, y le proveerá expiación. Para ese fin deberá tomar un poco de la sangre del novillo, de la sangre del chivo, y deberá aplicarla sobre las salientes del altar alrededor, o sea, al noreste, noroeste, sudeste, sudoeste y sureste. Deberá salpicar con su dedo la sangre sobre el altar 7 veces. De ese modo lo purificará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Después de haber hecho expiación por el santuario, por la tienda del encuentro y por el altar, deberá presentar el chivo vivo. Este ritual de Yom Kippur, recuerden que el sumo sacerdote tiene que ser traído una semana antes del ritual y queda secuestrado en el templo, donde él ensaya lo que va a hacer, estudia las leyes relacionadas con Yom Kippur, y el día que va a hacer Yom Kippur, desde el día antes, tiene que estar en ayuno para presentarse. Y durante este tiempo, él es la única persona que hace el servicio de Yom Kippur, que tienen determinado que son 42 pasos. De esos 42 pasos se tiene que sumergir en un mikvah, hacer una inmersión ritual 5 veces cada vez que se cambia de ropa, y 10 veces tiene que lavarse las manos y los pies. Se tiene que estar continuamente limpiándose y lavándose antes de hacer el ritual. Recuerden que es purificación, limpiar, purificar todo el Mishkan. Y cuando estaba el templo, era todo el templo de adentro hacia afuera, desde el arca, donde está el arca, el altar de incienso, y luego hacia afuera, donde está el altar de las ofrendas en general. ¿Por qué? Porque las transgresiones, las iniquidades, las faltas, o sea, el abón, pesha y hatat, de acuerdo a las personas que cometían estas transgresiones, estos pecados, era que iba impurificando o contaminando todo el lugar del espacio sagrado, todo el Mishkan y todo el templo, desde donde está el altar de afuera hacia adentro hasta el arca. Y solamente en un día el sumo sacerdote entraba y hacía todas estas ofrendas, hacía todas estas salpicaduras de sangre, porque eso era lo que limpiaba, volvía de nuevo, mantenía la pureza del lugar, del espacio sagrado. Y tenía que hacerlo solo, era un día muy pesado para él y muy complicado, y además tenía que tener su mente completamente consciente, con intención de cada paso que hacía, porque si fallaba en algo, se dañaba el ritual. Y otra cosa que hacían era que tenían un sumo sacerdote sustituto, por si acaso a él le pasaba algo, el otro sacerdote podía continuar haciendo el servicio o hacer el servicio completo. Y el sumo sacerdote tenía que hacer 3 confesiones principales, una para él y su familia, la segunda para el sacerdocio completo y la tercera para la nación completa. Continuamos, verso 21. Aarón deberá apoyar ambas manos sobre la cabeza del chivo vivo y deberá confesar sobre él todas las transgresiones de los israelitas, todos sus actos de rebeldía y todas sus faltas cometidas involuntariamente. Aquí de nuevo están los 3 grados de pecado: abón, pesha y hatat, imputándolos de esa manera sobre la cabeza del chivo. Entonces lo enviará al desierto por medio de un hombre especialmente preparado, o sea, un hombre designado
a tal efecto el día anterior de Yom Kippur. El chivo cargará, que es la palabra nasá, de donde sacamos NASA, la NASA, porque sube, se eleva, lleva, carga astronauta hacia el espacio. El chivo cargará nasá sobre sí todas sus transgresiones a un lugar inhóspito cuando sea enviado al desierto. Los dos chivos, aquí el comentario dice, los dos chivos de Yom Kippur simbolizan el bien y el mal y el libre albedrío. El chivo expiatorio es una señal para el hombre de que existe la posibilidad del arrepentimiento y que en tal caso se libera del peso de sus viejas transgresiones. Con respecto a esto hay otras teorías. Los sabios y Rashi dicen que Azazel significa un lugar rocoso, duro, inhabitable, o sea, el destino final del cabro. Eben Ezra y Rambam dicen que Azazel significa una esfera de espíritus o demonios donde hay caos y peligro. Y la tercera dice que el cabro es, en hebreo es, que fue enviado lejos. El cabro que fue enviado lejos es de donde proviene la palabra Azazel. Sobre este cabro vivo, Aarón confiesa las iniquidades Abón, rebeliones, pecha y pecados Hatat del pueblo para expiación y purificación, que es el propósito de Yom Kippur. Y la expiación tiene que ver con culpabilidad, el acto, el acto. Expiación tiene que ver con culpabilidad, el acto, y eso es lo que se limpia, se borra, como decimos en Puerto Rico, borrón y cuenta nueva. Mientras que la purificación tiene que ver con la contaminación de la persona, es la persona a la cual se purifica, y de igual manera es a todo el espacio sagrado que también se purifica. Comentarista decía que cuando toda una nación confiesa su culpabilidad juntos, como individuos son redimidos de la vergüenza de sus acciones. Seguimos aquí. Verso 31. Dice, Yom Kippur es para ustedes Shabbat Shabbatón, día en el que deberán ayunar. Esta es una ley eterna, en hebreo Jukat Olam. Recuerden que Jukat son esas leyes ordenadas por Hashem a las cuales nosotros no le encontramos lógica, no podemos razonarlas. Y aunque no la entendamos y no podamos saber por qué o cómo, y es obediencia a lo que importa aquí sobre todas las cosas. Verso 32. Sacerdote que fuese ungido o que le fuese dada la autoridad para oficiar como sacerdote en reemplazo de su padre será quien provea la expiación en el día de Yom Kippur. Deberá vestir las vestimentas de lino, las vestimentas sagradas. Deberá proveer expiación al recinto más sagrado del santuario, a la tienda del encuentro y al altar. También proveerá expiación a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta será para ustedes una ley para todos los tiempos, Jukat Olam. Proveer expiación a los israelitas una vez al año en Yom Kippur por todas sus faltas. Y en efecto, al llegar Yom Kippur, Aarón hizo tal como Hashem le ordenara a Moshe. Y de nuevo, no hay templo, entonces no podemos visualizar todo el ritual, pero sí tenemos que entender el significado detrás del ritual. Y es que es el día en que todo el pueblo era perdonado, una nación junta como si fueran un individuo. Y todas las transgresiones, iniquidades, faltas, fueran voluntarias o involuntarias, eran perdonadas. Tenemos que recordar, y le he dicho en otras ocasiones, que habían pecados que requerían como sentencia muerte. Ejemplo, adulterio, idolatría, el romper el Shabbat. Cuando esas cosas se hacían voluntariamente,
era llevado al tribunal, Sanedrín, y determinaban en base a los testimonios y la evidencia de si era cierto o no, y si era encontrada culpable estas personas, entonces incurrían en muerte. Pero cuando estas cosas ocurrían y no se había llevado a la persona al Sanedrín o no se había hecho un juicio, pues entonces en el día de Yom Kippur todo era perdonado. O sea que el perdón existía, el perdón siempre ha existido a través del sistema levítico. Pero para entender entonces por qué Yeshua tiene que morir, él no murió en Yom Kippur, pero el símbolo de lo que él hizo lo podemos ver y es aludido en el servicio de Yom Kippur. Para entender mejor, yo les recomiendo que lean el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos está escrito en el contexto de Yom Kippur, comparando el sumo sacerdote terrenal con Yeshua como sumo sacerdote del templo celestial. Y cómo lo que hizo Yeshua es permanente y lo hizo más que una sola vez, contrario al sumo sacerdote terrenal, que todos los años en Yom Kippur, una vez al año, tenía que hacer este ritual para el perdón de todas las ofensas, de todas las transgresiones, de todos los pecados del pueblo que habían contaminado, contagiado el espacio sagrado. Así que en ese sentido es que se puede entender el libro de Hebreos. Si lo leen sin tener ese contexto en mente, no lo van a entender y van a leer cosas o interpretar cosas que no dicen. Por lo tanto, estudien el servicio de Yom Kippur, el ritual de Yom Kippur, y luego lean el libro de Hebreos y relaciónenlo para que vean qué realmente está diciendo con respecto a lo que hizo Yeshua como sumo sacerdote y lo que hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra. ¿Okay? Capítulo 17. Hashem le habló a Moshe diciendo, háblales a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. Diles que así ha ordenado Hashem. Cualquier persona de la casa de Israel que sacrifique un vacuno, un ovino, un caprino dentro del campamento o que lo sacrifique fuera del campamento y no lo lleve ante la tienda del encuentro a fin de ofrecerlo como ofrenda a Hashem ante su tabernáculo, será responsable de derramamiento de sangre. Ha cometido derramamiento de sangre y será cortado de su pueblo. De modo que los israelitas deben tomar sus animales que suelen ofrendar a campo abierto y deben llevarlos ante Hashem a la entrada de la tienda del encuentro, donde son entregados al sacerdote para ofrecerlos a Hashem como ofrenda Shelamim. Entonces el sacerdote verterá la sangre sobre el altar de Hashem a la entrada de la tienda del encuentro y quemará las partes seleccionadas del animal como fragancia placentera para Hashem. Así los israelitas no ofrecerán más sus sacrificios a los demonios. Aquí dice, lo tradujeron como demonios, tras los cuales erran. Y ahí la palabra demonio en el hebreo es seirim, seirim, que ya habíamos hablado que seir significa cabro. Algunos lo asocian con las mitologías de cabros que eran mitad hombre y mitad animal. Recuerden que estos conceptos de demonios y de espíritus malos y cosas así son entendimiento y asociaciones con mitologías, entendimientos paganos, no son bíblicos. Pero si hacían ofrendas o sacrificios que no eran traídos a Hashem, se sobreentendía que lo estaban haciendo a nombre de otros dioses u otras cosas que no tenían que hacer. Esto, la prohibición es ley eterna, un hukat olam para ellos por todas las generaciones. Diles, toda persona de la casa de Israel, un prosélito que reside con ellos, que ofrende una ofrenda olá u otra ofrenda y no lo lleve a la entrada de la tienda del encuentro para allí ofrendarlo a Hashem, ese hombre será cortado de su pueblo, que es la palabra karet, que significa que muere prematuramente y sus hijos fallecen antes que él o que no tenga hijos. ¿Okay?
Porque recuerden que antes de establecer el Mishkan como lugar central y espacio sagrado para traerle ofrendas a Hashem, ellos tenían sus altares personales y estaba prohibido hacer de este momento en adelante cualquier ofrenda fuera del altar de Hashem. Si lo hacían, a sabiendas, incurrían en caret, que es muerte prematura, o que si sus hijos morían también prematuramente. Verso 10. Y de nuevo, vamos a leer cosas que algunas pues podemos entenderlas y aplicarlas hoy día, pero otras estamos como que no sé, no entiendo, ¿para qué lo leo? ¿Para qué? Ni siquiera estudiarlo. Recuerden que lo que es importante del mandamiento, aunque hoy no hay templo y hay ciertas cosas que no se pueden hacer, es el principio detrás de ese mandamiento. Si tomamos todas estas mandamientos que vamos a estar leyendo y estudiando, se pueden clasificar en de que no se puede cometer idolatría, de que no se puede hacer injusticia, de que no podemos cometer inmoralidad sexual, de que no podemos maltratar a los vulnerables como huérfanos, viudas, extranjeros, al pobre, necesitado. O sea, que hay una serie de principios que lo que ayudan es que cuando se cumple en el hogar, en la comunidad, en la nación, prepara una morada para que la presencia divina, la presencia de Hashem esté en medio nuestro. Lógico, no está tan visible como sucedía en el monte Sinaí, como sucedía en el Mishkan, como sucedía en el primer templo, pero sí podemos sentir la presencia de su espíritu alrededor nuestro y dentro de nosotros cuando nosotros preparamos el ambiente de acuerdo a lo que Él nos pide, que son sus mandamientos. Y es obediencia. Como les dije, hay ciertas cosas que no se pueden hacer porque no hay templo, pero eso no quita el que no se pueda practicar justicia y bondad, justicia social, caridad, hacer tefilá, o sea, una serie de cosas que sí podemos seguir haciendo. Y sobre todo, algo sumamente importante que Hashem no soporta es la idolatría, porque Él nos quiere exclusivamente para Él, que nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra obediencia sea a Él, a nadie más, porque cuando damos nuestra fidelidad, lealtad y obediencia a otras personas o a otras cosas, lo ponemos en segundo plano y Él no es segundo plano, Él es central, primero, segundo, tercero y todo. Verso 10. Si una persona en la casa de Israel, un prosélito que viva con ellos, ingiere cualquier sangre, dirigiré mi atención contra él que ingiera la sangre y lo cortaré de su pueblo, pues el poder de vida de todo ser reside en la sangre. Y yo les asigné la sangre a ustedes para colocarla en el altar, a fin de proveer expiación por la vida de ustedes. Es la sangre la que provee expiación por una vida, porque la sangre es la fuerza de la vida. En consecuencia, les ordené a los israelitas, ninguno de ustedes deberá ingerir sangre, ni tampoco el prosélito que vive con ustedes deberá comerla. Cualquier israelita o prosélito que viva con ellos, que case un animal, un ave de los que se puede comer, deberá derramar su sangre y cubrirla con polvo. O sea, si se mata un animal limpio para comer, como hay personas que cazan, salen a cazar ciertas épocas del año. Si es para comer, es aceptado, pero ese animalito tiene que ser matado, degollado en la forma kosher y luego esa sangre tiene que ser, como dice aquí, deberá derramar su sangre y cubrirla con polvo. Pues la sangre de todo ser viviente está ligada con su fuerza de vida. Y por eso les ordené a los israelitas no coman la sangre de ningún ser viviente,
pues la vida de todo ser viviente es su sangre, y quien la coma será exterminado. Cualquier persona que ingiera, aquí le llaman nevelá, que es un animal que no fuere faenado ritualmente, o sea, que no se degolló ritualmente, kosher, una forma kosher, o que sea trefa. Trefa es un animal con lesión fatal, ya sea israelita, nativo o prosélito, deberá sumergirse en agua y deberá también sumergir sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Y luego estará puro. Y si no se sumerge ni tampoco sumerge sus ropas, deberá sobrellevar su falta. De nuevo, hay leyes aún hasta en eso, cuando la persona que le gusta cazar, no cazar de casarse, cazar de un animalito, hay una forma de hacerlo. Si es para alimento, si es para deporte, eso es derramamiento de sangre innecesaria, aunque sea un animal. Porque aún a un animal, Hashem recuerde que hay leyes para proteger los animales y que no sufran de parte del ser humano. Capítulo 18. Aquí van a ser prohibiciones en contra de las costumbres de otros pueblos, para no perder la identidad de quienes somos como pueblo de Hashem. Hashem le habló a Moshe diciendo, transmíteles a los israelitas, diles, yo soy Hashem, Elohim de ustedes. No se comporten de acuerdo a las prácticas de Egipto, donde alguna vez vivieron, ni sigan las costumbres de Canaán, tierra a la cual yo los conduzco, ni vivan de acuerdo a sus costumbres. Cumplan mis leyes, mis fatim, y lleven a la práctica mis decretos, jucat, conduciéndose conforme a ellos. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Verso 5. Cumplan mis decretos, jucat, y mis leyes, mis fatim, los cuales una persona debe cumplir y vivir con ellos. Yo soy Hashem. O sea que el cumplimiento de lo que Él nos pide nos da vida, es para vivir. Y aquí hay un comentario que dice, la vida se antepone a todos los mandamientos, excepto en los tres pecados capitales, asesinato, idolatría e incesto. Se debe evitar a cualquier precio caer en ellos, incluso a costa de la propia vida. Ese es el significado real de vivir, poner tu voluntad al servicio de la voluntad suprema. Verso 6. Que ninguna persona se allegue a alguno de sus parientes cercanos cometiendo así una ofensa sexual. Yo soy Hashem. Aquí entonces viene una lista de actos de inmoralidad sexual que menciona sobre todo con parientes cercanos. Dice, y sabemos que de esto Pablo habla. Si usted tiene su Biblia, vamos un momentito a Romanos capítulo 1, verso 26 al 27. A ver qué dice Pablito. Romanos 1, verso 26 al 27 dice, por esto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. También en Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 10. Primera Corintios 6, 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y de esto vamos a ver que son la mayoría de los mandamientos que vamos a estar estudiando en esta noche. Así que verso 7, no cometas ofensa sexual contra tu madre, pues en efecto es tu madre, no la ofendas. Número 8, no cometas incesto con la mujer de tu padre,
porque es ofensa sexual contra tu padre. No cometas incesto con tu hermana, tanto si es media hermana por parte de tu padre o de tu madre, ya sea hija legítima o ilegítima, no cometas incesto con ella. No cometas incesto con tu nieta, sea por parte de tu hijo como tu hija, porque es un crimen sexual contra ti mismo. No cometas incesto con la hija de la relación de tu padre con su esposa, porque también ella, tu media hermana, es hermana tuya. No debes cometer incesto con ella. No cometas incesto con tu tía, hermana de tu padre, ella es parienta próxima de tu padre. No cometas incesto con tu tía, hermana de tu madre, ella es parienta próxima de tu madre. No cometas ofensa sexual contra tu tío, hermano de tu padre, teniendo contacto sexual con su esposa, pues ella es tu tía. No cometas incesto con tu nuera. Ella es la mujer de tu hijo. No cometas incesto con ella. No cometas incesto con tu cuñada, esposa de tu hermano, porque es una ofensa sexual contra tu hermano. Con excepción, recuerden el mandamiento del matrimonio levirato. Si un hombre muere sin tener hijos, sus hermanos tienen la responsabilidad de casarse con la viuda para dar herencia al hermano, al difunto. Esa es la única excepción, el poder casarse con la cuñada. Así que no cometas incesto con tu cuñada. Verso 17, no cometas incesto casándote con una mujer y con su hija. Ni siquiera podrás casarte con la nieta de esa mujer, ya sea por parte de su hijo o de su hija, porque es incesto. Dado que son parientes próximas, hacer eso es una perversión. No te cases con una mujer y con su hermana como rival de ella en vida. No te allegues a una mujer ritualmente impura a causa de su menstruación, porque es una ofensa sexual. No tengas relación carnal con la mujer de tu prójimo, impurificándote con ella. Recuerden que lo de la ley del levirato se encuentra en Deuteronomio capítulo 25, verso 5. Y aquí van a ser mandamientos de prohibición de cultos idólatras y de relaciones homosexuales y con animales. Verso 21, no entregues a tus hijos haciéndolos pasar por el fuego a Molech, para que no profanes el nombre de tu Elohim. Yo soy Hashem. No te acuestes con un hombre como te acuestas con una mujer, es una perversión. No tengas ningún acto sexual con animales, pues te impurificarás. Similarmente, que una mujer no se entregue a relación sexual con animales es un acto de perversión detestable. No se contaminen con ninguno de esos actos, pues a causa de ellos se contaminaron los pueblos que voy a arrojar de la presencia de ustedes. El país se contaminó, y cuando yo dirigí mi providencia hacia el pecado allí cometido, el país arrojó de sí a sus habitantes. De modo, y estos versos hasta el final son muy importantes porque son como un resumen. De modo que ustedes cuiden mis decretos y mis leyes, Jukar y Mishpatim, y no hagan ninguno de esos actos perversos, tanto el nativo como el prosélito que vive con ustedes. Todas esas perversiones las cometieron los habitantes de aquella tierra que la habitaban antes que ustedes, y la tierra se contaminó. No contaminen la tierra, no sea que la tierra los vomite a ustedes, tal como vomitó el pueblo que la habitaba ante ustedes. Pues cualquiera que cometa alguna de esas infamias, todas las personas involucradas serán cortadas de su pueblo. Cuiden mi mandamiento. Aquí no dice mandamientos. Cuiden mi mandamiento. En otras palabras, todas las leyes, todos los mandamientos, todos los mishpatim, todos los jucat, todo se consideran uno. Cuiden mi mandamiento de no hacer ninguna de las prácticas infames que se han hecho antes de ustedes y se contaminen con ella. Yo soy Hashem y Elohim de ustedes. O sea, por esa razón nada más de quién es Él, debiéramos tener mucha precaución cuando vamos a hacer algo, tomar decisiones, algún acto. Tenemos que pensar bien antes de actuar, de que no estemos rompiendo algún mandamiento. De nuevo, tiene que ver con nuestra lealtad, fidelidad a Hashem, porque somos de Él, estamos en pacto con Él, y mientras nosotros estemos cumpliendo con sus pactos,
con sus leyes, con sus mandamientos, estatutos, decretos, como le quieran llamar, precepto, él está en obligación de cumplir la parte de él del mandamiento. Si usted quiere bendición y vida para usted, su familia, sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos, poder ver hasta la cuarta generación, sea obediente. Eso es todo. Entienda o no entienda, sea obediente. Y ahora pasamos a la porción de Kedushim, en el capítulo 19, y aquí va a hablar sobre pureza, respeto a los padres, idolatría, ofrendas, productos del campo para los necesitados, diversas normas espirituales y de convivencia, o sea, del diario vivir. Hashem le habló a Moshe diciendo, transmítele a toda la comunidad de Israel lo siguiente, diles, sean santos porque yo Hashem Elohim de ustedes soy santo. Sean santos porque yo soy santo. O sea, en otras palabras, ¿a quién tenemos que imitar? A Hashem. Y de eso mismo habla Pedro. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, todo el diario vivir de nosotros, en todos los asuntos de nuestras vidas. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si ustedes ha estado escuchando bien las cosas que Él nos pide y lo que, no, y lo que vamos a leer, está, o sea, está implicado todo lo que hacemos en la vida. Negocios, familia, comunidad, nación, gobierno, trabajo, agricultura, todo. Nuestras relaciones con el prójimo, con el huérfano, con la viuda, con el sordo, con el ciego, con el que tiene necesidad, o sea, todo. Sean santos, pues yo Hashem, Elohim de ustedes soy santo. Comentario dice aquí, dice, manténganse alejados de la inmoralidad en materia sexual. Esa es la base para una vida pura, plena de valores. Los preceptos en su calidad de santos y sagrados otorgan un espontáneo hálito de santidad a quien los cumple. No obstante, existe un estándar superior de santidad y es aquel que otorga las acciones vitales que uno realiza a diario, comunes a todos los seres humanos, descansar, alimentarse, etcétera. Acciones que por su carácter tan elemental se ubican en la categoría inferior de la pirámide de valores. Sin embargo, y precisamente por su condición de tales, son esas acciones las que marcan la diferencia. Puedes ejecutarlas, a igual que los animales, en respuesta a un mero instinto de supervivencia física o incluso espiritual. O bien puedes ejecutarlas con un firme objetivo de trascendencia espiritual, como criatura a imagen de Hashem que eres, procurando satisfacer la voluntad suprema, haciendo de este mundo físico un medio capaz de percibir su realidad. Eso es ser santo, tú decides. Verso 3. Respete cada uno a su madre y a su padre. Cumplan mis Shabbat. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. No vayan tras los ídolos, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Cuando ofrenden a Hashem una ofrenda Shelamim, ofréndanla con la intención de obtener la gracia de Hashem. El comentario dice, pero si la ofrendan con segundas intenciones, por ejemplo, para ingerir su carne, entonces la ofrenda queda anulada. Las ofrendas quedan descalificadas si no están acompañadas de la motivación adecuada. No es suficiente cumplir los preceptos en forma mecánica. La intención con que uno los cumple y la dedicación y el empeño que uno aplica a su observancia son factores determinantes. Deberá ser ingerido en el mismo día que se es ofrendado o hasta el día siguiente. Y lo que queda el tercer día deberá quemarse al fuego.
y si uno lo ingiere el tercer día, es repulsivo y no será aceptado. O sea, si hiciste esa ofrenda, después la comiste el tercer día, queda invalidada. Y le voy a leer unos comentarios que hay aquí, muy importantes. Dice, y el que lo coma en el tercer día deberá sobrellevar su falta, pues lo sagrado para Hashem ha sido profanado. Tal persona será cortada de su pueblo. Con respecto al verso 2 que dice sean santos, pues yo Hashem Elohim soy santo. Dice, Acabia ben Mehalel dice, reflexiona sobre tres cosas y no caerás en la transgresión. Sé consciente de dónde vienes. Sé consciente de a dónde vas y ante quién rendirás cuenta en el futuro. Eso está en Pirkei Avot, capítulo 3, verso 1. Reflexiona acerca de esas tres cosas, pero sobre las tres simultáneamente. Pues de lo contrario, no solo sería un ejercicio inefectivo, sino además contraproducente. Si reflexionas solo sobre la primera, podrías llegar a la errónea conclusión de que no eres culpable de nada. Si reflexionas solo sobre la segunda, podrías llegar a la conclusión de que no hay nadie ante quien rendir cuentas. Por eso reflexiona sobre las tres cosas a la vez, porque las tres están encadenadas y dependen una de la otra. En adición a la obvia referencia de los tres conceptos citados, la precedente enseñanza viene a establecer que uno debe ser consciente de tres dimensiones. Generalmente uno es consciente de solo dos de ellas, uno mismo y Hashem. Sin embargo, debe ser consciente también de una tercera, el mundo en general, que fuera creado con el objetivo ulterior de estar a tu disposición en aras de tu servicio al Supremo. Es decir, por medio de tu servicio logras refinar tu cuerpo y tu alma, y la santidad que entonces emana de tu ser impacta positivamente en el universo todo, transformando a éste en una morada para él, lo cual significa transformar a la materia en un factor de contención para la energía espiritual. Y todos esos comentarios están en esta Biblia, en este Torah Emet, un mensaje de vida. Comentarios muy buenos, que le aconsejo si la pueden conseguir, la tengan como un recurso. Verso 8. Y el que lo coma en el tercer día deberá sobrellevar su falta. Verso 9. Cuando recojan la cosecha en su tierra, no recolectes por completo en las esquinas de tu campo, ni juntes las espigas que te caigan durante la cosecha. Tampoco recolecte los racimos incompletos de tu viñedo, ni junte los frutos caídos de tu viñedo durante la vendimia. Deberás dejarlos para el menesteroso y para el prosélito. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. No roben, no nieguen falsamente, ni mientan unos a otros. No juren el falso por mi nombre, pues así profanas el nombre de tu Elohim. Yo soy Hashem. No retengas lo que pertenezca a tu semejante, no retengas el salario del trabajador, no dejes una deuda sin pagar, no robes. El pago de un trabajador diurno no debes retenerlo por la noche hasta el día siguiente. No maldigas ni siquiera al sordo, ni pongas obstáculo delante del ciego. Y aquí el comentario sobre ciego dice, ciego, además de una incapacidad visual, alude también a alguien que sea inexperto en cierta materia. Aconsejar a alguien engañosamente, procurando obtener una ventaja en detrimento del beneficio de aquel, cae bajo la provisión de poner obstáculo ante un ciego. Teme reverencialmente a Elohim. Yo soy Hashem. Siendo que se trata de cuestiones de las que solo tú conoces tu verdadera intención, el versículo viene a advertirte que temas a Hashem, pues también él conoce la naturaleza de sus pensamientos. No perviertas la justicia, no favorezcas al necesitado ni sobreestimes al poderoso. Juzga a tu prójimo con rectitud, otórgale el beneficio de la duda. No andes con chismes en tu pueblo. No permanezcas inactivo mientras la vida de tu prójimo esté en peligro. Yo soy Hashem. No odies a tu hermano en tu corazón.
Debes reprender a tu hermano y no cargues una falta por él. O sea, reprenda a tu prójimo para no ser responsable de su falta. O bien, reprenda a tu prójimo, pero sin cometer la falta de avergonzarlo públicamente. No te vengues ni guardes rencor contra la gente de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem. Y ese ama a tu prójimo como a ti mismo no fue una idea original de Yeshua. ¿De dónde ustedes creen que lo sacó? De Levítico. Vayan a Mateo, capítulo 22. Evangelio de Mateo, capítulo 22, versos 34 al 40. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y les recomiendo, si no saben la diferencia entre los fariseos y saduceos, estudienlo, búsquenlo. Y uno de ellos, intérprete de la ley, que es el fariseo, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? Y Yeshua le dijo, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. Porque si amas a Hashem y amas a tu prójimo, no vamos a incurrir en ofender a ninguno de los dos. Y la pregunta es, ¿y quién es mi prójimo? Porque ahí hay mucha diferencia, lamentablemente, y mucha malo entendimiento. Vayan a Lucas, capítulo 10, verso 25 al 37. Lucas 10, verso 25 al 37 dice, y aquí un intérprete de la ley, un fariseo, se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Yeshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén. O sea, si viene de Jerusalén, no es probable que había estado en una de las festividades. Quizás había estado trayendo una ofrenda que había prometido. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Perdón. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y aquí la enseñanza es la misericordia, porque el problema de los fariseos, recuerden que para el tiempo de Yeshua el templo estaba en gran corrupción.
Y Yeshua mismo les dijo, aprendan de los fariseos y de los sacerdotes lo que te enseñan, pero no hagan como hacen ellos, porque ellos lo enseñan, pero no lo practican. Y además tenían la mala costumbre de imponer sin misericordia, sin tener misericordia de la gente, exigirle sin tener misericordia. Entonces aquí el acto de este individuo, que era un extranjero, es la misericordia, no tanto el que fuera extranjero, sino el hecho de que la misericordia fue lo que lo movió. Entonces, lo que quiere enseñarle a Yeshua es tener misericordia de tu prójimo. Y para nosotros, ¿quién es nuestro prójimo? Aquel que está en pacto. Aquel que está en pacto con Hashem, ese es nuestro prójimo. Eso no significa que si alguna persona que no está en pacto se ve en una emergencia, tiene una necesidad y tú te mueves a misericordia, a ayudar a esa persona, tú lo haces porque te mueve a misericordia. Hay una necesidad. O sea, está la vida por encima del mandamiento. Por lo tanto, es que sale de nosotros hacia los demás. Eso no significa que tenemos que amar a todo el mundo, porque no podemos amar a todo el mundo, porque sabemos muy bien, sobre todo hoy día, de que Amalek está rampante. Y lo que dijo Amalek, que dijo Hashem en contra de Amalek, es que tiene que ser borrado de este planeta, su memoria, todo, porque lo que quiere es destruir lo que dice Hashem, lo que dice su palabra, el pueblo que él ha establecido, que ha escogido la tierra, que es la que él ama, que él mismo escogió. Por lo tanto, tenemos que hacer una diferencia entre aquellos que son enemigos y aquellos que son prójimos. ¿Okay? O sea, tenemos que ser inteligentes, sabios y tener conocimiento de distinguir la diferencia entre aquel que realmente es prójimo y aquel que no lo es. Porque no podemos tratar a aquel que nos quiere destruir y matar con amor. Eso no significa que no podemos orar por esos pueblos, eso no significa que no podemos interceder por esos pueblos, eso no significa porque son naciones, son vidas, son seres humanos creados a imagen de Dios, aunque no se comporten como se supone que sea. Por lo tanto, tenemos que saber distinguir y hacer la diferencia. Porque hay personas a las cuales Hashem dijo, con esas no te metas, pero con esto sí puedes tener misericordia y tratar y compartir conforme a lo que dice la Torá. Porque recuerda que, como decía David, tus enemigos son mis enemigos. Y aquel que viene en contra de Israel, que viene en contra de la tierra, que viene en contra del pacto, que viene en contra de los mandamientos, que viene en contra del templo, que viene en contra de todo lo que Hashem ha establecido, no lo puede llamar prójimo. Al menos que el Señor te dirija directamente, sea una palabra dirigida a ti que te diga, mira, necesito que ore por fulano y sutano, sean quienes sean, o que ayude o que vaya y que haga. Pero eso tiene que salir de Hashem y que tú entiendas y sepas que es un mandamiento de parte de Él exclusivamente para usted. Así que continuamos, verso 19. Cuida mis decretos, Jucat, no cruces tus animales con otras especies. No siembres tu campo con semillas diferentes de diferentes especies. No vistas ropas del tipo shatnez, que es una combinación de fibras de lana y de lino. Solamente en el templo eso se podía hacer, fuera del templo no se puede hacer así. Si un hombre tiene una relación carnal con una mujer, siendo ella una esclava no judía, que ha sido designada para otro hombre y que no ha sido redimida totalmente, o no le ha sido concedida la libertad total, se debe investigar el caso. No se le debe aplicar la pena capital, pues ella no era totalmente libre. Él deberá presentar su ofrenda a Hashem a la entrada de la tienda de encuentro. Deberá ser un carnero para ofrenda a Hashem. El sacerdote proveerá expiación ante Hashem con el carnero de la ofrenda a Hashem por la falta que cometiera el hombre y su falta le será perdonada. Cuando ingresen a la tierra prometida y planten todo tipo de árboles comestibles, sus frutos les estarán prohibidos. 3 años estarán prohibidos para ustedes
y no los podrán comer. Y en el cuarto año todos sus frutos quedarán consagrados para alabanza a Hashem en Jerusalén. A partir del quinto año podrán comer su fruto, así se incrementará la cosecha para ustedes. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Esto en la tierra prometida. Recuerden que la mayoría, bueno, estaba aquí un comentario que dice, los mitzvot de la Torá son la prescripción para la construcción de una sociedad con la conciencia de que Hashem es el centro de todo. Y solo en la tierra de Israel se puede retornar a todos los términos del pacto. Solo en la tierra de Israel se puede retornar a todos los términos del pacto. De que en Israel es que se puede cumplir 100% el pacto. Y mucho más cuando esté el templo. Y algo de esto de los árboles del tercer, cuarto y quinto año han hecho la asociación de que una persona para poder enseñar deberá tener por lo menos mínimo 5 ciclos de Torah, de haber estudiado 5 ciclos de Torah completos para entonces tratar de enseñar. Porque entonces los frutos van a estar maduros. Verso 26. No coman sobre la sangre. De nuevo, la situación de no comer sangre. No se debe ingerir carne sin antes extraerle su sangre por medio del proceso de melijá, salinización. Lógicamente, la carne siempre debe provenir de animales faenados o degollados según la norma de Shechitá, que es degollamiento kosher. No practiquen la adivinación, no presagien tiempos auspiciosos. Y eso aún lo vemos, continúa en el libro de Revelación. Vayan a Revelación 21:8. Revelación 21:8 dice, de los que no van a entrar. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Imagínense morir una segunda vez. Y no va a ser para buena cosa. Verso 27, no se corten el pelo de los costados de sus cabezas, ya que proviene cuando ustedes ven a algunos judíos que tienen unos ricitos que le llaman peyot, porque eso es como ellos entienden el mandamiento. Ni te afeites los bordes de tu barba, por eso la mayoría de ellos tienen barba y no está arreglada, una barba que crece ahí. No se hagan raspones en el cuerpo por un muerto, tal era la costumbre de los emoritas. Ni se hagan tatuajes. Yo soy Hashem, porque eso eran costumbres asociadas con ritos a los muertos. No contamines a tu hija prostituyéndola para que no se prostituya la tierra a sí misma. Que la tierra no se colme de perversión. Tenemos que entender que hay una relación entre el ser humano y la tierra, sobre todo entre el israelita y la tierra de Israel. Lo que el individuo haga afecta a la tierra. Es más, la humanidad, para mí entender, mientras más perversa y más mala se hace la humanidad, peores cosas vemos en la naturaleza. La naturaleza está agitada, está rebelde, está enfurecida a causa de nuestras mismas acciones. Porque recuerden, ¿de dónde fuimos sacados? De la tierra. Hay una asociación sumamente ligada, nuestro cuerpo con la tierra, nuestras acciones con la tierra. Por eso la tierra de Israel, lo que se haga en la tierra afecta a la tierra de Israel. Verso 30, cuida mis Shabbatot y reverencia mi santuario. Yo soy Hashem. El guardar los Shabbat es reverenciar su santuario, es su espacio sagrado.
No acudan a los medios ni a los oráculos, no se involucren con ellos para no impurificarse. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Levántate ante un hombre canoso y honra al anciano. Teme reverencialmente a Elohim, yo soy Hashem. ¿Cuántas veces tiene que decir no, yo soy Hashem? Yo soy Hashem, yo soy su Elohim. Cuando un prosélito vaya a vivir a tu tierra, no provoques sus sentimientos. El prosélito que viva con ustedes será exactamente igual que cualquier nativo y deberás amarlo como a ti mismo, pues extranjeros fueron ustedes en Egipto. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. No perviertan la rectitud, no adulteren las medidas, ya sean de longitud, de peso, de volumen. Deberán tener balanzas justas, perdón, pesas justas, una efa justa y un hin justo. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes, que los saqué de Egipto. Cuiden mis decretos, Jucat y todas mis leyes, mishpatim, y cúmplanlos. Yo soy Hashem. Capítulo 20. Entonces aquí viene ahora el pago, la sentencia de cosas que ya han sido prohibidas. El acto se definió, está prohibido, entonces ahora viene la sentencia de esos actos que hemos leído en Hareimot y a principios de Kedushim, y ahora entonces viene, ¿qué se hace con esas personas que continúan haciendo estas prohibiciones? O sea, desobedeciendo el mandamiento. Hashem le habló a Moshe diciendo, diles a los israelitas, cualquier persona, ya sea israelita nativo, un prosélito que viva con los israelitas, que entregue a sus hijos a Molec, será sentenciado a muerte. El pueblo lo apedreará hasta matarlo. O sea, después que se hace la sentencia, ¿no? A través del tribunal de Sanedrín. Recuerden que prosélito es aquel que no es nativo, no nació israelita, pero vive en medio de Israel y hace las cosas que hace Israel. O sea, se mantiene dentro de la comunidad y practica las cosas que hace Israel. O quizá es también un extranjero que se convirtió al judaísmo y está haciendo todas las cosas que hace Israel. Al prosélito usualmente según el judaísmo, se le exige solamente cumplimiento con las leyes de Noé, que no tienen que seguir Torah. Yo no estoy de acuerdo con eso porque cuando Hashem dio la Torah en el monte Sinaí, ellos mismos dicen la tradición de que fue escuchada en 70 lenguajes. ¿Por qué? Porque fue dirigida la Torah completa a todas las naciones. Entonces, ¿cómo tú vas a decir a mí que ahora al extranjero que se une a Israel no tiene que hacer la Torah? Esas cosas se contradicen. Verso 3. Yo concentraré mi atención contra esa persona y lo cercenaré de su pueblo por entregar sus hijos a Molec, impurificando así lo que es sagrado para mí y profanando mi santo nombre, que es Caret. Muere prematuramente o sus hijos fallecen antes que él. Y recuerde que hoy día quizá no existe así la devoción a este dios Molec, pero sí indirectamente cuando los niños son abortados, cuando los niños son vendidos a prostitución, son esclavizados para inmoralidad sexual o son abusados de otra forma, eso es entregar básicamente un niño a Molech, a la idolatría, a cosas que no es lo que Hashem dice. Verso 4. Y si la gente del pueblo pretende ignorar el hecho de que ese hombre entregó sus hijos a Molec para evitarle la muerte, yo mismo concentraré mi atención contra aquel hombre y contra su familia. Y lo cortaré de su pueblo, tanto a él como a todos los que vayan tras él a pervertirse ante Molec o cualquier otra forma de idolatría. Si una persona acude a los mediums o los oráculos prostituyéndose en las sendas de ellos, yo concentraré mi atención contra esa persona y lo cortaré de su pueblo. Santifíquense y sean sagrados, pues yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Recuerden que quien nos hace santos y somos santos como nación es Hashem cuando nosotros ponemos en cumplimiento sus decretos, sus leyes, lo que Él nos ha pedido. Cuando somos obedientes y todos juntos cumplimos como nación, como pueblo de Hashem, Él es el que imparte en nosotros santidad.
Dice, cuiden mis decretos, juzgad y cúmplanlos. Yo soy Hashem que los hace a ustedes sagrados. Él es el que nos santifica. Cuando cumplimos con lo que Él nos ha pedido. ¿Cuántas veces nos ha dicho, guarden, cumplan, guarden, cumplan? Yo soy Hashem, yo soy vuestro Elohim. Toda persona que maldiga a su padre o a su madre le será aplicada la pena capital. Maldijo a su padre o a su madre, morirá apedreado. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, a ambos adúlteros se le aplicará la pena de muerte por estrangulación. Si un hombre se acuesta con la mujer de su padre, es una ofensa sexual contra su padre. Por consiguiente, ambos morirán por apedreamiento. Si un hombre se acuesta con su nuera, ambos morirán por haber cometido una perversión. Deberán ser apedreados hasta provocarle la muerte. Si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, es un acto de perversión por parte de ambos. Morirán por apedreamiento. Imagínense todos los muertos que habrían hoy día. Si un hombre se casa con una mujer y con la madre de ella, es una perversión y ambos, él, deberán morir a fuego para que no haya perversión en medio de ustedes. Si un hombre se acuesta con un animal, él deberá morir y también el animal deberá ser matado. Si una mujer se acerca a un animal para hacerse copular por aquel, deberás apedrearlos hasta la muerte a la mujer y el animal. Si un hombre toma a su hermana, incluso a una media hermana, ya sea por parte de su padre o de su madre, de modo que ve la desnudez de ella y ella la desnudez de él, es una perversión vergonzante. Ambos deberán ser extirpados ante su pueblo. Dado que ha cometido incesto con su hermana, deberá sobrellevar su iniquidad. Si un hombre se acuesta con una mujer ritualmente impura a causa de su menstruación, ha violado su útero y ella ha revelado la fuente de su sangre, ambos serán cortados de su pueblo. No cometas incesto con tu tía, hermana de tu madre o de tu padre, pues eso es exponer la propia carne de uno. Ambos deberán sobrellevar su iniquidad. Si un hombre se acuesta con su tía, cometiendo así una ofensa sexual contra su tío, ambos deberían sobrellevar su parte y morirán sin hijos. En Levítico 18:29 dice que las almas que cometan incesto serán cortadas espiritualmente de su pueblo, que significa morir antes del tiempo establecido. Nuestro versículo viene a establecer además que quien cometa adulterio muere sin hijos y si tiene hijos ellos morirán antes que él. Que un hombre tome a su cuñada, esposa de su hermano, está prohibido, excepto en el caso citado en Deuteronomio 25:5, que es el matrimonio levirato. Pues comete ofensa sexual contra su hermano y en consecuencia no tendrán hijos. O si ya tienen hijos, aquellos morirán antes que los padres. Cuiden todos mis decretos y leyes y cúmplanlos, Jukar y Mishpatim, para que la tierra a la que los conduzco para asentarlos no los rechace. No sigan las prácticas de la nación que voy a arrojar de la presencia de ustedes. Ellos hicieron todas esas perversiones y yo me disgusté con ellos. Por eso a ustedes les digo, tomen la tierra de ellos. Yo se las daré a ustedes para que la hereden. Una tierra de la que fluye leche y miel. Yo soy Hashem, el de ustedes, que los distingue. Aquí vamos a ver que 4 veces en el hebreo hace uso del verbo hivdal, hivdal, que significa distinción y separación. Hivdal, si le suena a Havdalah. Recuerden que Havdalah al final, cuando hacemos la última bendición, para que distingamos entre lo impuro, lo puro, lo que es día, lo que es noche, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es Shabbat, lo que es día común. Nos toca a nosotros saber hacer distinción y hacer separación, porque Hashem nos ha pedido que seamos distintos, nos ha separado de los demás pueblos. ¿Para qué? Para que llevemos su imagen, para que llevemos su nombre, para que lo imitemos a Él. Por lo tanto, yo soy Hashem, el de ustedes, que los distingue a ustedes de los otros pueblos. De modo que ustedes deberán distinguir los animales puros de los impuros y las aves puras de las impuras. No se hagan despreciables a causa de animales, aves u otras criaturas que yo separé de ustedes por ser impuros. Ustedes serán sagrados para mí, pues yo Hashem soy sagrado y yo los separé a ustedes de los pueblos para que sean míos.
un hombre o una mujer envuelto en las prácticas de mediums y oráculos deberá morir apedreada. Su sangre recae sobre él. Con eso termina la porción, las dos porciones. De nuevo, el término Havdil, de Havdala, de separación, de distinción, nos toca a nosotros hacer la distinción. Y aquí en los comentarios dice, eviten asimilarse a los usos y costumbres de otros pueblos, entonces serán míos. Los separé a ustedes de los pueblos. De esta frase se infiere que los mandamientos que Hashem ordenó a Israel para distinguirlo de los demás pueblos deben ser observados como expresión de la subyugación pura y absoluta de nuestra voluntad a la de Él. Cuando nosotros cumplimos y somos distintos, recuerden que esa distinción nos va a causar que mucha gente no nos hablen, no nos busquen, no nos quieran, nos llaman judíos, nos dicen, ay, pero tú estás loco, tú estás loca, pero es porque hacemos una diferencia, somos distintos, no podemos ser igual al mundo. Vivimos en el mundo, pero no podemos ser igual al mundo. Entonces, ¿dónde está la distinción? ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo van a reconocer a aquel que sirve a Hashem y a aquel que no lo sirve? De nuevo, la primera pregunta desde el principio, ¿eres dedicado a Hashem o a Azazel? Y eso es algo que nosotros mismos tenemos que decidir. Nadie lo puede decidir por nosotros, ni nadie nos puede obligar. Eso es voluntario, sale de nosotros. Por lo tanto, todo lo que hemos leído, todos estos mandamientos, todas estas cosas, es para enseñarnos a ser misericordiosos, compasivos, a hacer justicia social, justicia y bondad, a ser justo, honesto. O sea, porque tenemos que reflejar las características, los atributos de nuestro Creador, de nuestro Padre, que fue el que inició el pacto, se empeñó en que entráramos en el pacto, que nos proveyó a su hijo Yeshua, que no tenía por qué hacerlo, pero su amor es tan grande por nosotros. ¿Cómo entonces le vamos a pagar con desobediencia? ¿Cómo entonces le vamos a pagar ofendiéndolo a él y ofendiendo a los demás? Porque tenemos que recordar que nuestro prójimo está hecho a imagen de Hashem. Por lo tanto, tenemos que tener respeto por los vulnerables, por los pobres, por los necesitados, por los huérfanos, por las viudas, por el extranjero. Esas son muchas cosas y todo empieza y finaliza en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón para poder hacer o no hacer estas cosas? O sea, Hashem lo que procura es el bienestar de cada uno de nosotros, que vivamos, porque su palabra es vida, nos da vida. ¿Ok? Así que con eso terminamos estas dos porciones. Así que yo creo que yo no grabé, o sí, sí grabé.